Desde Matamoros, Tamaulipas, México, mi nombre es Arturo Arocena y hoy les doy la bienvenida a un espacio más, a un capítulo más de Detrás del Personaje, este espacio que se ha creado para conocer a las personas que están atrás de esos locutores, de esos conductores o de esas personas que han marcado un hito y han sido de gran relevancia, no nada más en Matamoros, sino en toda la región. Y hoy en particular nos sentimos muy contentos de tener como invitado a toda una institución en los medios de comunicación, en la radio, y una voz que ya es icónica no nada más en Matamoros, sino en todo Tamaulipas, porque ha acompañado durante muchos años a diversas generaciones y nos ha mantenido al tanto de lo que sucede día con día, y principalmente nos sentimos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación de estar aquí. Esto es Detrás del Personaje, del licenciado Javier Castellanos. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Arturo, un placer. El placer es todo mío. Agradezco infinitamente la oportunidad y este espacio que nos brindan. Licenciado, hablar de lo que es la radio en Matamoros es hablar sin duda de Javier Castellanos. Hablar de medios de comunicación o de comunicadores es hablar de Javier Castellanos, porque más de una vez, y yo creo que usted ya lo ha de haber escuchado, siempre dicen, Javier Castellanos fue maestro de todos, de todos. Hay muchos compañeros que están en los medios de comunicación que dicen, mi maestro fue Javier Castellanos, mi maestro fue Javier Castellanos. Entonces, ha sido usted el mentor de muchos comunicadores que hoy en día también son grandes comunicadores, sí, pero que han obtenido la enseñanza o las tablas gracias a usted, que ha sido siempre un comunicador que yo siempre lo destaco. Un comunicador que está abierto a compartir. En ocasiones hay comunicadores con los que te topas, porque es una realidad y se tiene que decir, que son muy celosos en el tema profesional, en el tema laboral, y son pocos los que tienen esa apertura de compartir con los jóvenes, de darles un consejo y de enseñarles, y usted siempre ha tenido los brazos abiertos para enseñar y para ayudarnos a nosotros que apenas comenzamos. Es correcto. No, pues muy amable, Arturo, por la oportunidad que nos da este día que nos brinda para hablar un poquito del académico y, por supuesto, de la comunicación. Vamos a iniciar. Yo no pensé nunca estudiar ciencia de la comunicación. Mi idea era, de hecho vine a la Autónoma de Nuevo León, de ahí soy egresado, pero mi idea era estudiar medicina. Yo quería ser doctor. Yo quería ser doctor, y en enero había una línea impresionante de estudiantes que estábamos haciendo fila para inscribirnos, y una ventanita chiquitita donde nadie se paraba. Bueno, pues dije, ¿por qué estoy haciendo aquí tanta línea? Me voy a la ventanita chiquita y doy mis papeles, y ya después veo que estaba yo inscrito en ciencia de la comunicación. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a estudiar un semestre, no digo nada en casa, y al semestre terminando me regreso a estudiar, a iniciar la Facultad de Medicina. Ya pasaron más de 40 años y nunca estudié medicina, terminé mi carrera felizmente, y por ahí esa fue la situación que me hizo estar en un área que no conocía en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy egresado de la segunda generación de licenciados en ciencia de la comunicación. La segunda, la primera fue de aquel tiempo María Julia Lafuente, y me tocó compartir en ese espacio a un productor de aquí, muy famoso de aquí de Matamoros, Guillermo del Bosque, Memo del Bosque. Éramos de los que terminamos la carrera de ciencia de la comunicación, y después me invita un compañero de la carrera. Estábamos en cuarto semestre, me dice, oye, estoy viendo que hay oportunidad de trabajar en un canal de televisión, ¿por qué no vamos y hacemos una prueba? Le dije, pues vamos, pues. Y sucedió lo que comúnmente suele pasar, ¿no? La persona que te invita no se queda. Y se queda el otro, y me quedé yo. En aquel entonces, ese canal era Imevisión, lo que hoy día es TV Azteca, que era Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, y ahí compartí cuadro con Fructuoso Sáenz, de aquí de Matamoros, y me inicié sin saber nada de béisbol y nada de fútbol, haciendo algunas coberturas para los equipos de Tigres y Monterrey en el estadio a nivel de cancha, y ahí ya me empezó a gustar. Trabajé 12 años en ese medio de comunicación. Después ya se privatiza ese medio, se lo vende por parte del gobierno, nace TV Azteca, y yo recibo una llamada de aquí de Matamoros,
a través de un hermano, de un locutor, el locutor es Joel Becerra, me dice, oye, ¿no te interesaría ir acá a Matamoros? ¿A qué le digo yo? A que te veas como director de noticias de un grupo de radio. En radio. Nunca había hecho, yo nunca había estado en ninguna cabina. Dijo, pues vamos, pues a ver qué sucede. Y ya así inicio en lo que hoy día es Radio Avanzado. En aquel entonces, estoy hablando de 1990, era Radio Mexicana. Sí. En 1990 Radio Mexicana, y me tocó siempre hasta la fecha, en los noticiarios matutinos. Y ahí creamos nosotros las barras de programación de noticias. Empezamos a tratar de hacer un poquito la evolución, la actualización de la producción, porque nadie te narraba en voz off, ni en voz over, ni nada. No se tenía ese conocimiento. Y estando ya afuera, en la cabina, va una directora, no recuerdo el nombre, que era la primera directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Matamoros, donde han salido, en verdad, como es el caso suyo, verdaderos personajes que tienen un potencial impresionante. Y ya ahí estaba en ese grupo, porque no había maestros, Chabelita Rendón, Isabel Rendón, en aquella generación, Pati Elizalde, Patricia Elizalde y otros, Marco Alvarado y otros compañeros que hicieron y que siguen haciendo parte de su vida, haciendo radio en la locución. Entonces ahí fue donde también me inicié como maestro de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Fue un par de años nada más en la Universidad de Matamoros, pero recuerdo con mucho agrado de la gente que con mucho sacrificio sacó la carrera, ¿no? Y los logramos que tuvieran su título yendo y viniendo, porque creo que no se tenía el reboe y todo ese tipo de situaciones. Sí. Pero ya, felizmente todo eso pasó, y lo digo con mucha satisfacción, que nos ha tocado pues formar a hoy día, como bien lo presentaba, a muchos compañeros que están en los medios de comunicación, como el mismo Esteban Martínez. Efectivamente, también el compañero Esteban Martínez. En esta, vamos a decirlo así, aventura de venirse a Matamoros, lo platicamos a lo mejor muy fácil, pero creo que el tomar una decisión de aventurarse a tomar las riendas de un grupo radiofónico que dice usted, yo no tenía conocimiento, ajá, a lo mejor muchas personas le pensarían mucho para tomar las oportunidades. Y bueno, yo siempre he hablado que el tema de las oportunidades, dicen que las oportunidades son como las estaciones de tren. El tren llega, abre sus puertas, te subes o te quedas, porque no se va a volver a presentar de la misma manera, ni en la misma dirección, ni con las mismas personas. Pero en ocasiones, a nosotros como personas, o cuando eres muy joven, que empiezas en los medios de comunicación, a uno le cuesta trabajo aventurarse a tomar decisiones así. En este caso, a usted, el decir, sabes que ya estuve en televisión, no he tenido la oportunidad de radio, ahora aparece una oportunidad lejos de donde me he desarrollado. O sea, ¿cómo fue tomar la decisión? ¿Lo pensó, no lo pensó? ¿Lo consultó con alguien? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, yo retomo, como egresados de las primeras carreras, de las primeras generaciones, obviamente no teníamos jamás una cabina en la universidad, jamás una cabina de radio y mucho menos de televisión. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Pues me aventuré, porque yo nunca había entrado a una cabina de radio, nunca, no tenía idea, la había visto a lo mejor por fotografías, no había internet, no había absolutamente nada. Dije, pues vamos a entrar a una cabina de radio. Tenía la experiencia de conducir 12 años en televisión los noticiarios, y ya el noticiario común, ¿verdad? Ya con la seriedad, y aparte de los deportes, dije, no, me voy. ¿Por qué me vine? Porque parte de las raíces de un servidor, por parte de mis abuelos paternos, estaban aquí en Matamoros. Dije, pues por ahí no voy a tener problema. Yo hablé con mis tíos, no, vente aquí a Matamoros, está tranquilo, etc. Acababa de pasar un suceso que todo el mundo lo mencionaba, de aquellas, que hay series, de hecho, de los narcos satánicos en el 88, sí. 89. Dije, uno venía ahí con cierto temor. Entonces ya recibo yo la invitación, y con el señor Antonio Gallegos fue el que me dio la oportunidad, fue el que pues, tuvo la confianza conmigo. Pero no había gente que trabajara en radio, no había profesionistas, no había estudiantes. Y yo de ahí en la escuela le digo yo a dos personas, alumnas, digo, apóyenme porque estoy prácticamente solo. Una era Chabelita Rendón. Y un día estando así en la cabina, eran como las 10 de la mañana,
Y le digo, yo tenía ya mucha hambre, porque entrábamos a las 6 para pasar las noticias, y teníamos un noticiario cada hora. Y le digo, oye, Chabelita, apóyame por favor, te dejo el texto para que pases en vivo en las noticias. Y se quedó así Chabelita toda espantada. ¿Es broma? Le dije, no, no es broma, aquí está el texto, yo ya me voy a almorzar, te voy a estar monitoreando. Y así se inició también Chabelita en ese aspecto. Claro que con el tiempo uno va aprendiendo todo el tejimaneje de la redacción, de cómo conducir, cómo redactar, cómo se redacta la diferencia para un programa de televisión, para un noticiario de radio, cómo se hacían los boletines. Ya con el tiempo uno va adquiriendo, se va empapando y va tratando de profesionalizar todo lo que hacemos. En ese transcurso de estar en radio, ¿en algún momento aquí a nivel local volvió a intentar en el tema de la televisión? Ajá. ¿O se quedó ya en temas radiofónicos? No. Porque yo tengo entendido que TV12, creo que se llamaba, sí. Por ahí tuvo ahí algunas participaciones, porque de hecho en la investigación, porque hicimos investigación, nos encontramos y lo platicaba con la compañera Isabel Rendón. Sí. Hace algunos días. Me encontré una imagen en donde... Ahí la tengo en mi celular, nomás que se quedó por allá. Ahorita al término del capítulo se la muestro. Y aparece usted y aparece Isabel Rendón haciendo una entrevista a un luchador de la época. Sí, me acuerdo. Esto fue a inicios de, creo que de los 90 aproximadamente. Ajá. Entonces me llamó mucho la atención esa fotografía, esa imagen, y también a la compañera Isabel Rendón le dio mucho gusto ver la imagen de aquellos pues inicios en lo que era la televisión aquí a nivel local, que creo era por cable. Era por cable, sí. Cable, TV12. Era Canal 12, TV12. Bueno, también me invita el licenciado Jaime Casillas, que era uno de los concesionarios. Me dice, oye, ¿por qué no nos apoyas para crear televisión en el aspecto de un noticiario? Le dije, hombre, ¿cómo no? Con mucho gusto. Ella sabía la experiencia y ahí justamente formábamos en aquel entonces, en el 91, 92, no recuerdo así con exactitud la fecha, los cortes informativos para Comunicable, que era televisión Canal 12 de aquí de la ciudad de Matamoros. Me acompañó Chabelita como reportera, redactor, pero uno era conductor, era reportero, era redactor, era productor, poníamos la escenografía, buscábamos la utilería. A veces si era necesario hacer el aseo, lo hacíamos, ¿no? Porque no había gente. Entonces había que hacer de todo un poquito. Y sí me acuerdo de esa entrevista. A lo mejor me equivoco. Pues ya pasaron más de 20 años o 30. Fue con el Zar Rojo. Sí, efectivamente. Es en efecto. ¿Por qué? Porque fuimos le decía a Chabelita, vamos a hacer algo diferente. Vámonos a la arena de la lucha libre. Y de hecho están arriba creo que ¿Del ring? Del ring. ¿A poco sí? Sí, creo que sí. Eso ya no me acuerdo. Es la fotografía y se ve el luchador, está usted y está la compañera Isabel. ¿A poco? Que nos subimos arriba del ring, no me acuerdo, pero puede ser probable. En una fotografía que me encontré ahí en la investigación. Ajá. Y también me encontré una fotografía de usted a cuadro en lo que era TV12. TV12. Efectivamente. Entonces se lo compartí a la compañera Isabel, también a ella le daba mucho gusto ver la imagen. Y sí, la investigación decía que era inicios de los 90. De los 90, sí. Cuando viene esta época que también Canal 12 fue semillero de muchos comunicadores. También, ¿Cómo no? También nosotros lo platicamos, los que somos de que vamos empezando, las nuevas generaciones, siempre cuando platicamos con personas que ya tienen más experiencia en los medios de comunicación, la mayoría pasaron por Canal 12, o sea, fue una escuela. Sí. Fue una escuela para los comunicadores, al menos aquí a nivel local. Es correcto, fue un excelente semillero y que de ahí han surgido lo que hoy día son gente muy importante, personajes que se le dio la oportunidad. Otro de ellos también ahí se inició, Esteban. Luis Esteban Martínez, ahí en ese aspecto. Yo lo invité a trabajar conmigo y fue bien chistoso, no sé si Esteban se los haya platicado, era alumno mío. Entonces yo llego un día a la radio y estaba Esteban así en cuclillas, así es como estaba así. En la calle era, ahí donde está actualmente el edificio de Radio Avanzado, Fuerza Aérea y Sexta. Ya me asomo, ¿qué estás haciendo aquí, Esteban? Yo creo que estaba esperando un transporte público. No, le digo, vente, vamos a pasar un noticiario. ¿En serio, profe? Sí, en serio. Entonces ya era la tarde, entonces ya empiezo yo con las noticias. Le digo, mira, terminando las noticias, cada minuto te voy a abrir el micrófono para que des la hora. Yo termino las noticias, tú das la hora. Termino la noticia y das la hora. Y así nos fuimos. Y así lo hizo. Y lo escucha el propietario y me dice, oye, ¿con quién estás al cuadro? Digo, no, con Luis Esteban. Dice, se le escucha muy bien su voz.
se le escucha muy bien la voz, preséntamelo y a ver si hay oportunidad. Y ahí se quedó Esteban y ahí se formó en la radio y luego ya también lo jalamos a TV12. Sí, efectivamente, el compañero Esteban también siempre lo menciona, que fue alumno de licenciado Javier Castellanos, porque todo el mundo lo dice con mucho orgullo por justamente la experiencia y el personaje que es hoy en día Javier Castellanos, porque es una persona que profesional en lo que hace y aparte es una persona de respeto. Y eso también es importante señalarlo porque es un personaje que nunca ha estado en problemáticas, que nunca ha estado en escándalos y que tiene el cariño de la gente aquí ya en Matamoros, que ya prácticamente es adoptado matamorense. Sí, por supuesto. Entonces, hasta hoy en día le ha tocado a usted vivir parte de la evolución de comunicar, porque lo platicamos también siempre de que no era la misma forma en la que se comunicaba antes a como se comunica ahorita. Hoy en día las plataformas y la tecnología ha empleado mecanismos que dan la mayor facilidad para nosotros como reporteros o como comunicadores informar. Y anteriormente era todavía muchísimo más complicado. Hoy estaban en aquel entonces también los periódicos, que hoy en día lamentablemente en ocasiones podemos decir que ya son un poco más obsoletos a comparación de cómo era en aquellas épocas el tema de la radio. La radio ha tenido que evolucionar también para mantenerse vigente. Sí, cómo no. La televisión y se diga en lo que es el tema de sus contenidos. Entonces, a usted le ha tocado vivir toda esta evolución con la experiencia que tiene. ¿Cuál es el cambio más significativo de comunicar que lo ha marcado a usted en todos estos años de trayectoria? Bueno, esa es una excelente pregunta. Bueno, número uno salía a reportear con una libretita de taquigrafía y todo porque las grabadoras eran de este tamaño, pesaban. Entonces, lo que uno preguntaba y lo que contestaba, lo tenía uno que escribir en taquigrafía. Bueno, a lo mejor, como ustedes están muy chavos, ya no les dieron la taquigrafía, el TDPB, todo lo que tenía uno que escribir con los símbolos. Y nos decía la maestra, bueno, la taquigrafía es el arte de escribir tan rápido como se pronuncia. Entonces, estábamos rapidísimo escribiendo y ya llegábamos a la redacción y había que leer la taquigrafía y pasarlo a las máquinas de escribir. A las máquinas de escribir, qué esperanzas que iba a haber una computadora. Yo me acuerdo que la primera computadora era del tamaño, la máquina del tamaño de un salón de clases, las primeras, ¿no? O no había internet, pasábamos la información a través de un telefax que marcábamos por teléfono y la mandábamos a los diferentes periódicos. Sí ha habido una evolución impresionante en la radio, ha habido una evolución impresionante en las redes digitales. Ya después, obviamente, se nos daban las grabadoras, o sea, de cassette. Y ya era muy fácil llegar, preguntar, poner play y ahí ponerse los audífonos y transcribir lo que te estaba diciendo la persona que estábamos entrevistando ahí en la cabina. Aparece ya en los 90 los teléfonos celulares grandes, pesados, que nos tenemos que era como un blog. Aquí nos colgábamos el teléfono y hacíamos las primeras transmisiones en directo con el teléfono celular. Estamos hablando, yo creo que a mediados de la década de los 90. No, pero nosotros éramos felices, que éramos los reporteros, los redactores, los comunicadores, los conductores más contentos, porque todo era mucho más fácil para nosotros, porque hacíamos las primeras transmisiones directamente con aquellos tipos de celulares. Ha habido mucha evolución y a mí me da mucho gusto, Arturo, y no es porque está aquí presente, yo siempre lo había puesto de ejemplo, porque lo seguía, le dije, nos vamos a traer aquí a la empresa donde yo estoy, pero nos lo ganaron, ¿no? Saludos a Oviel y saludos al alcalde también, saludos a los dos. Lo seguía y yo le había preguntado a Jorge Gallegos, oye, dice, yo le di clases, ¿cómo es? No, muy bueno el muchacho, tiene mucho análisis de ser muy analítico, muy profundo, muy objetivo, siempre parte de la realidad, es una persona seria. Vamos trayéndolo, sí, vamos a ver que esto y que lo otro. Total, pues por el momento no se nos dio la oportunidad. Y como hemos visto yo, y también me da mucho agrado, que jóvenes que hoy recién egresan de la universidad ya se empiezan a enamorar de las noticias. Y eso es importante, porque es bien difícil,
que un joven que está estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, que yo siempre les digo, a ver, momento, no hay que ser presuntuosos, no somos comunicólogos, somos comunicadores. ¿Por qué, profe? Porque ya les digo, a ver, dicen ustedes que son licenciados en Ciencias de la Comunicación, sí, a ver, dime una ciencia de la comunicación, una sola. Ya se quedan así como, bueno, entonces como no somos comunicólogos, somos comunicadores. ¿Por qué? Porque comunicamos. ¿Qué es informar? Pues darle forma a la noticia, y ahí vamos ya poniéndolo. Entonces me llama mucho la atención para bien que hoy hay gente de la Universidad de Matamoros que se ha convertido en un semillero extraordinario, que ya se empiezan a llamarle la atención, aparte de la locución y la producción, estar al frente conduciendo noticiarios. Eso está padre, ¿eh? Sí, porque hoy en día existen muchas más herramientas que te permiten, digamos, demostrar el talento que tienes, que en ocasiones era mucho más difícil, yo creo que en las generaciones atrás, porque tenías que buscar abrirte paso en un medio de comunicación para poder posicionarte o poder generar un nombre. Y hoy en día la tecnología ha permitido eso, que si te gusta la fotografía, lo puedes compartir en Instagram, si te gusta la producción, lo puedes compartir en TikTok, en Instagram, en Facebook. Las plataformas hoy en día de noticias también están en lo que es Facebook, es por donde se manejan algunos de los medios de comunicación. Entonces ya hay una apertura mayor para nosotros como comunicadores que vamos iniciando. Pero yo creo que en el tema de las nuevas generaciones, a lo mejor el problemita o la dificultad, al menos a mí que me ha tocado convivir con más personas de mi generación que estamos en comunicación, existe todavía mucho miedo. ¿A qué? A la crítica. Existe esa parte, yo creo que es la barrera que es difícil romper para los que inician en el tema de la comunicación. Claro, hay unos que son más arriesgados y se aventuran y logran posicionarse más rápido, pero existe mucho el miedo a la crítica, y es un tema que también durante todos estos años, también a usted, en este caso, como comunicador, le ha tocado vivir todas estas circunstancias, porque antes las cosas, vamos a decirlo, eran más francas, eran más directas. Si alguien te quería decir algo, iba y te buscaba y te lo decía. Y hoy en día, el tema de las redes sociales, es muy fácil que cualquier persona lance un comentario, lance una crítica, y ahora como comunicadores nos toca lidiar con eso. En este caso, a usted, a su experiencia, ¿cuál sería el consejo o el mensaje para las nuevas generaciones, los nuevos comunicadores, para que se atrevan y poder lidiar con las críticas, que siempre van a estar? Esa es una realidad, creo yo, ¿no? Siempre va a haber personas que les va a incomodar lo que estés haciendo. Bueno, eso la respuesta ya, de hecho, ya le dijo Arturo Arocena, ¿no? Simplemente que se atrevan. Porque si estamos en un medio de comunicación, sea radio, sea un medio impreso, sea redes digitales, sea televisión, el que estamos haciendo, se van a convertir en personajes públicos. Entonces, todo lo que se haga, vamos a estar bajo la mirada, pues, de la sociedad, la cual se tiene derecho. No importa que se critique para bien o para mal, pero que se hable de la gente, quiere decir que están haciendo ruido, que están haciendo algo. ¿Sí? Lo malo sería que usted escribe y escribe, o hable y hable y hable, conduciendo un programa, y que sea un cero a la izquierda, que no provoque ninguna reacción, ni para bien ni para mal. No va a pasar absolutamente nada con que nos critiquen. Nada. Si nos ponemos un ejemplo, decimos, a ver, vamos a hablar de este futbolista que es delantero centro. Lo vamos a criticar porque mete gol, lo vamos a criticar porque falla el gol. Si es portero, porque hizo una muy buena parada, y si es portero, porque se comió un gol entero. Lo van a criticar. ¿Por qué? Porque están en el ojo del huracán. Lo mismo pasa con los reporteros, lo mismo pasa con los conductores. Yo creo que forma parte de manera intrínseca, por concatenación, de lo que nos puede pasar en la vida, que nos critiquen. Como alguien dijo en alguna ocasión, no sé quién sea el autor, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Eso implica que estamos dejando huella al pasar, ¿no? Que no estamos pasando por desapercibidos en lo que estamos haciendo. Lo peor, repito, sería que pues simplemente nadie te tomara en cuenta, que nadie te volteara a ver, que nadie te escuchara. Ahí sí sería para preocuparnos. Entonces, no, jóvenes, no tengan miedo, anímense, tengan la oportunidad. A mí una oportunidad que yo tuve, yo no sabía nada, y creo que sigo sin saber nada del aspecto bursátil. Yo por alguna circunstancia me tuve que regresar a Montevideo, allá al Uruguay, y busqué trabajo, porque la vida era cara. Me dice, bueno, hay chamba, laburo, como dicen, hay laburo, pero para que de la sección de las casas de bolsa, de la cotización del peso, del real de Brasil. Dije yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces me aventuré y acepté.
había que estar estudie, pero simplemente, ¿qué hubiera pasado si no acepto yo esa situación? Pues quién sabe cómo hubiera sobrevivido, ¿verdad? Pero me criticaron, por supuesto, me criticaron. Aprendí, sí, pero con el esfuerzo de estar estudiando. Yo creo que ahí es la clave. Siempre hay que seguir estudiando, porque nunca dejamos de aprender. Es lo malo cuando uno ya se siente, ya me lo sé todo, soy el rey del mundo. No, no es cierto. No hay que perder la humildad ni la sencillez. El trabajo de nosotros es un trabajo muy noble. ¿Por qué? Porque todos los días somos y formamos parte de la historia. De lo que hoy es noticia, mañana será historia. Y nosotros somos testigos de lo que está pasando en el entorno de lo que estamos viviendo. Hay que sentirnos, pero muy afortunados en ser reporteros, en ser redactores, en trabajar en radio, en trabajar en comunicación social, en trabajar en televisión, en tener las páginas digitales. Yo admiro muchísimo a la gente que, joven o no joven, y ¿sabes una cosa? Me voy a arriesgar, voy a poner mi página digital y voy a tratar de que tenga todo el neuromarketing, que tenga los KPIs, que tenga todas las reacciones, que tenga todo lo que tenga que haber. Y cómo van creciendo. Ya de repente yo veo, oye, mira, tiene 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 seguidores. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron con un seguidor. Y quizá el primer seguidor fueron ellos mismos. El segundo, el tercero, y luego uno va pidiendo, oye, ¿sabes una cosa? Recibes invitación, dale me gusta, etcétera. ¿Y dónde están ahorita? Pues formando parte de ese mundo fantástico que es la comunicación. Ahorita has tocado un punto muy interesante, que es el tema de que nosotros somos testigos de las noticias y tenemos que narrar lo que sucede día con día. Lo que hoy es noticia, mañana será historia. Y hay muchas noticias o muchos sucesos que nos ha tocado narrar, pero creo que siempre hay uno que te deja una marca o que te deja una huella o que te deja una experiencia. Sí. Y creo que en todos estos años de experiencia a usted le ha tocado narrar muchos sucesos, pero quisiera que nos compartiera el que le ha dejado una huella más significativa o más lo ha impactado en el tema de cubrir una noticia. Y de eso es de lo que quiero que platiquemos ahorita al volver. Vamos a hacer un corte, pero ahorita regresamos justamente con eso. ¿Cuál es la noticia que impactó la carrera o la vida de Javier Castellanos? Con todo gusto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en este espacio detrás del personaje. Hoy conociendo un poquito más de una voz icónica de Matamoros y de la región, conociendo un poquito más de la vida del licenciado Javier Castellanos. Ahorita platicábamos de que al ser comunicadores, al ser reporteros, nos toca narrar. Una vez leía una frase, no recuerdo el autor, que decía que somos los narradores de la realidad de lo que sucede en el entorno. Entonces nos toca documentar tanto noticias buenas, que nos da mucho gusto compartirlas cuando hay logros, cuando hay obviamente un crecimiento, pero también a veces nos toca narrar historias algo complicadas o tragedias que se tienen que vivir en el día a día, en la realidad tanto de Matamoros, de Tamaulipas y del país. En este caso, durante todos estos años de trayectoria, licenciado, ¿cuál es la noticia que le ha tocado a usted dar cobertura y que lo ha marcado más? Sí. Hay varias, por supuesto, por los años, ¿no? Por la edad. Me acuerdo cuando ascendió el equipo de los Correcaminos del fútbol a la primera división. El primer partido, que fue en un 10 de mayo, empataron en Ciudad Victoria, creo que a 0 goles. Entonces me toca entrevistar a los jugadores del equipo contrario, que era el equipo del Querétaro. Muy bien. Habría que pagar la visita, creo que la semana siguiente. Ya regresamos y al día siguiente nos enteramos, no había internet, no había nada, que habían sufrido un accidente y casi, no sé si 3 o 4 o más jugadores perdieron la vida en el accidente. Y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí tengo yo la entrevista, que fueron las últimas entrevistas que nos dieron. Eso te marca, nunca se te va a olvidar. Nunca se te va a olvidar que cómo es posible que 12 o 13 horas antes estaban jugando en el Mar Terreo Gómez, estaban jugando fútbol, sufren el accidente y lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Eso se me quedó muy marcado y hasta la fecha no lo he podido olvidar. Como hoy tenemos vida, al día siguiente, a las horas siguientes,
pues ya estamos en otra faceta, en otra etapa del más allá. Eso me marcó mucho. Localmente, bueno, obviamente en aquel momento vivíamos otro Matamoros, un Matamoros quizá con más violencia que la que tenemos hoy día, quizá muchísimo más. Entonces, estando en la cabina, nos indican que había un problema en el penal que estaba antes del 21, ¿qué es 21 Morelos? Es la 21 y González. 21 González. Era 21 González, donde se estaban matando los internos uno con otro porque pertenecían a diferentes bandas. Vamos a transmitir en vivo y veíamos cómo desde las bardas aventaban los cadáveres. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas te marcan. Yo nunca he cubierto la noticia policíaca, pero en ese momento nos tocaba cubrir esa noticia policíaca porque la gente nos habló, había que ir. No, pero fue algo que nunca se me va a olvidar. En ese aspecto, yo creo que ahí hice mi debut y mi despedida en la noticia policíaca. En la nota roja. En la nota roja. Mi respeto para los reporteros de la noticia roja, en verdad, por el horario que trabajan, por la forma en que se exponen, porque quedan en medio, porque quedan entre fuego cruzado, se exponen demasiado lo que está sucediendo, porque no pueden decir las cosas como son, porque les indican lo que tienen que decir. Entonces, viven en constante peligro los compañeros de la noticia policíaca, la noticia roja, ¿eh? Sí, ahorita que comentaba esa noticia, yo creo que son noticias que han marcado la historia de Matamoros, sí. a nivel local. Cuando se habla de sucesos así, de esa magnitud, se recuerda también cuando fue que quemaron la presidencia de Matamoros. Sí. Entonces son sucesos que han marcado la historia y que obviamente como comunicadores te toca vivirlo y te toca vivirlo, digamos, en primera fila, sí, para poder platicárselo a las otras personas o poder narrárselos de una manera en la que ellos también puedan entenderlo y puedan en algún cierto momento sentir que están en el lugar de la noticia o de lo que se está viviendo. Y aquí hablamos de algo llamado responsabilidad, que es esta responsabilidad de comunicar de manera coherente, de manera real y obviamente con mucho profesionalismo. Y es justamente esa es la pregunta, ¿cómo a usted, a su experiencia, es lidiar hoy en día con muchos comunicadores o con muchos medios, que hay medios que ni siquiera tienen rostro, sí, y que se aventuran a publicar información y que generan una psicosis, vamos a decirlo así, a veces con noticias que son falsas, los que son las fake news? ¿Cuál es la importancia de comunicar con responsabilidad? Bueno, es total. Yo creo que el comunicador social tiene que empezar a respetarse a sí mismo. Si nosotros nos empezamos a respetar a sí mismo, estamos respetando al público receptor. Estamos informando con la verdad, con la pasión de la verdad. Y que siempre yo digo, bueno, a ver, ni todo lo que sale en internet, en las páginas oficiales, en los medios también tradicionales es verdad. Lamentablemente, hay muchos intereses, dependiendo quién esté frente al micrófono, intereses personales que uno los entiende, uno los comprende, pero que no se vale distorsionar la verdad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se crea psicosis, crean miedo y lamentablemente lastiman, dan mala imagen y provocan reacciones ya después que la gente va aumentando esa mala imagen, mala información de alguien que se le ocurrió escribir o hacer un comentario. ¿Por qué? Porque le cae mal el funcionario, porque no es de su agrado, porque le resulta antipático. En una palabra, no es profesional la persona que hace eso. Entonces, no todo lo que lean es verdad, no todo lo que se escuchan es verdad, no todo lo que se vea tampoco es verdad, de donde venga la fuente de información. Ahorita también, volviendo un poquito lo que nos platicaba, mencionó Uruguay. Ajá. ¿En qué momento en la vida de Javier Castellanos apareció Uruguay? En varias etapas de mi vida. Bueno, eso es justamente lo que me llamó la atención y me gustaría que nos compartiera, porque vi que trae también una pulsera que dice Uruguay. Ah, sí, sí. Bueno, en varias etapas de la vida he estado pues viviendo muchos años de mi vida estudiando en Montevideo, Uruguay. Y voy a decir una cosa, Arturo, que es bien importante. Dice Uruguay 1,
Caray, ¿qué sabemos de Uruguay? Bueno, que está en América del Sur, que es un país muy lindo, sí es un país muy lindo, que es uno de los países que tiene mucha educación. Ahorita les paso un dato interesante que ojalá aquí en México lo logremos hacer. Pero es más grande Tamaulipas, el estado de Tamaulipas es más grande en territorio y en habitantes que Uruguay. Okay. Entonces, ¿cómo es posible que un país más pequeño que nuestro estado tenga mejor nivel de vida, tenga mejor Producto Interno Bruto, ingresos per cápita? Hay más ganado que habitantes allá en Montevideo. Okay. Hay más ganado que habitantes. Están más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay otra cultura, se nos prepara diferente en la educación. Allá, por ejemplo, se estudian 6 años de primaria y 6 años de secundaria, no hay bachiller. Entonces, acabas la secundaria y te pasas a la universidad. Y okay. Entonces, es bien difícil que la gente en secundaria abandone la secundaria, como sucede aquí. ¿O por qué? Porque, oye, espérame, ¿qué grado de estudios tienes? ¿Acabaste la secundaria? No. ¿Por qué? No. Y no es posible que no te dejan, en primer lugar, que abandones, que haya esa deserción, porque tienes que terminar simplemente mínimo 12 años de educación. Aquí cuando formemos eso, cuando hagamos esa situación, nos va a cambiar mucho el aspecto de la educación. Te obligan muchísimo a leer, muchísimo a leer. Allá llega el maestro, a ver, te voy a dar la materia de mercadotecnia. Aquí está el libro. Al día siguiente, el primer capítulo, ¿alguna duda, muchachos? No, ninguna. Hasta mañana. Así todos los días, no hay clases. Uno tiene que leer. Muchachos, ya acabamos el primer capítulo, el segundo capítulo, el examen es mañana, ¿alguna pregunta? No, ¿alguna duda? No, bueno, les voy a dar una pequeña explicación de lo que viene en el libro y el examen. Entonces, ¿qué hace el joven? Estudia muchísimo. Allá hay dos pasiones, la política y el fútbol. Totalmente, la gente se desborda por hablar de la política y es obligación ir a votar. La gente que no vota en las elecciones se les quita un día de salario, se les quita la licencia de manejo por un año, entonces se acaba el abstencionismo. O votamos o votamos. Ojalá que aquí hagan de lo poco, de lo mucho bueno que se pueda traer de cualquier país que se aplique aquí en México, sería fantástico. Si realmente queremos tener democracia, si realmente queremos tener más cultura, estar un poquito mejor preparados, pues de todas partes podemos aprender. México no le pide en absoluto nada a Uruguay. Tamaulipas no le pide nada a Uruguay. Nada más es la cultura, la forma de pensar un poquito diferente. Bueno, ¿y cuánto tiempo ha estado usted en Uruguay? ¿Va, regresa, se ha establecido ahí? La última vez que sí me he establecido, pero la última vez que fui, ya no me gusta ir, porque por ejemplo, cuando yo puedo ir es en julio y agosto, pero ya julio y agosto son meses heladísimos, allá es invierno. Ah, okay. Entonces yo aquí tengo vacaciones julio y agosto y hay calor. Entonces, ¿a qué voy? El frío y yo no nos llevamos nada bien, el calor y yo nos llevamos súper bien. Entonces el frío, ¡ay, Dios mío! Entonces allá voy, estar en frío no me resulta muy agradable. ¿A qué voy a estar encerrado? No, pues no tiene caso. Pero me gusta mucho porque me gusta la tranquilidad, hay mucha seguridad, me gusta mucho, no tengo carro ya, por supuesto, subirme al bus, subirme a los autobuses, andar en taxi, andar caminando, por la seguridad que existe en la ciudad. Pero lamentablemente me tocan esos meses frío. ¿Cuántos años he estado viviendo allá? Híjole, me lo pones difícil, tenía que sacar así rápidamente un recuento, pero yo creo que mínimo unos 15 años. 15 años. Entre ir y venir, sí, más o menos, que son un poquito más, que son un poquito menos. Okay. ¿Y cómo apareció Uruguay? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Bueno, por cuestiones genéticas, por cuestiones de la familia. Yo quería conocer Uruguay, donde venía parte de mi familia materna. Quería conocer, y dije, pues me voy a ir para allá al final de cuentas. Y por eso fui para allá. Me gustó mucho el sistema de la educación. Y ahí dije, ya voy a hacer una maestría en la Universidad de la República, que es gratis. Entonces ya hice la maestría, ya no en comunicación, hice la maestría en mercadotecnia y publicidad, en ese aspecto. Y también ahí me di cuenta cómo te daban las clases. Terminé, dije, voy a hacer un doctorante, que nunca lo terminé, nunca hice
pues ¿cómo se llama? Pues la tesis, porque antes uno tenía que hacer la tesis, ese tipo de situaciones. Y ahí fue mi relación en ese aspecto. Me llamó mucho cómo había estadios de fútbol, pero los estadios de fútbol son chiquitititos, una cosa impresionante, a veces caben 500 gentes. De los 16 equipos que hay en Uruguay de la primera división, pues 14 juegan en Montevideo y los otros 2 uno juegan acá en Soriano, otro en una ciudad que se llama Durazno, etcétera. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que el uruguayo exporte una cantidad impresionante de jugadores a México y a Europa? Y México, que somos muchísimo más grande, no tenemos esa capacidad de exportación. Y la única respuesta es porque desde niños allá se les inculca el atreverse a hacer, el salir, el no estar. Es que hay una idiosincrasia muy diferente. 2 ejemplos. En toda América Latina, perdón por tocar el micrófono, en México, ¿qué celebramos el 25 de diciembre? La Navidad. La Navidad, sí. ¿Qué se celebra en Uruguay el 25 de diciembre? El Día de la Familia. ¿Qué celebramos aquí en abril o en marzo? La Semana Santa. ¿Qué se celebra en Uruguay? Así le llaman la feria de vacaciones. No hay Semana Santa, o sea, no se celebra la Semana Santa, no se celebra la Navidad. Es un país, ¿por qué? Porque está muy marcado en lo que viene siendo la separación de la iglesia con el Estado. Tal cual está completamente marcado. No se permite en las escuelas ni tener un crucifijo ni nada de eso. Eso marca mucho la cultura diferente. Que si me gusta eso, no me gusta. Para nada, pero pues es lo que me tocó vivir también allá. Allá en Uruguay. Sí. Ahorita platicábamos de lo que son los inicios, de cómo logró posicionarse en medios de comunicación, es el poder conocer Uruguay. Es una persona que ya tiene muchos años de experiencia, lo decía ahorita, es una persona que ya es un personaje muy respetado a nivel local, a nivel profesional, digamos, de los que tienen más experiencia y una trayectoria más limpia a nivel local, pero ya tiene maestría, licenciado en comunicación. A estas alturas, ¿qué falta para Javier Castellanos? ¿Todavía hay una meta por cumplir? ¿Todavía hay algo por lograr? ¿O ya se siente realizado en su plenitud? No, nada. No me siento realizado. Y yo creo que siempre me inculcaron que todos los días tiene que ser un reto, ¿sí? Que me inculcaron, en este caso mi mamá, de que teníamos que hacer los planes así, el día con día. Siento que me falta mucho por hacer, me falta muchísimo, pero muchísimo por aprender de los jóvenes. Hoy me toca a mí aprender de los jóvenes. En este caso me gusta como en el caso de un joven de 20 y tantos años, pues ya tuve la experiencia en radio. ¿Qué quisiera yo que a los 20 y tantos años yo hubiera tenido experiencia en radio? Yo hubiera tenido la oportunidad de trabajar en una área importantísima que es la comunicación social o la misma comunicación corporativa, hacer una página de internet o tener un programa. Para mí, a los 20 y tantos años, no tenía absolutamente nada, tenía ganas, tenía hambre espiritual para tratar, o hambre interna para tratar de lograr. Yo veo en el caso suyo o en el caso de otros jóvenes, cómo nos están diciendo, chequea y voltea a ver lo que tú hiciste a tu edad y fíjate lo que yo estoy haciendo a mi edad. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a lograr el doble o el triple de lo que uno ha logrado, pero fácilmente. ¿Cómo hacerlo? Siempre preparándose y mantener la trayectoria limpia, mantener la trayectoria de la no corrupción, de no mentir en ese aspecto, de ser muy ético cuando se está hablando frente a un micrófono, de hablar con la verdad. Ojo con esto, Arturo. ¿Quién nos ha dicho que la verdad sea algo lindo? Nadie te ha dicho que la verdad es linda, no, pero es la verdad y hay que decirla, sin agregarle ni quitarle nada, lo más objetivo posible. Ahorita, yo lo decía, todos los que estamos de este lado, que somos espectadores, somos radioescuchas, pudiéramos decir que Javier Castellanos es un hombre exitoso, es un comunicador exitoso. ¿Usted se considera una persona exitosa? ¿Qué cree que se necesita para conseguir el éxito? Yo me considero una persona que formo e informo. Informo todas las mañanas y en la tarde en los noticiarios. Y formo
académicamente a los alumnos. ¿Qué se necesita para ser una persona exitosa? Me da la impresión que algo que es fundamental. Dos cosas. Creer en sí mismo. Hay que creer en lo que somos. Hay que creérnoslo a nosotros, comprar esa situación. Y segunda, perseverar. Un día sí y el otro también. Con mucha, mucha perseverancia. Soy exitoso, no, hombre, para nada. Soy chambeador, soy trabajador. Nada más. Soy una persona común, como cualquiera de nosotros. Soy una persona que hay que trabajar para llevar el sustento a la familia. Hay que tener siempre esa... Y ser muy responsables en ese aspecto. Ser muy puntuales en ese aspecto. Eso les falla a veces a los jóvenes. Y no se vale llegar tarde. ¿Por qué? Porque hay un público que te está esperando para que te informes. Hay unos alumnos que te están esperando a la hora de entrar para que los formes y para que los enseñes. Y el tiempo es oro. En la vida podemos recuperar todo lo que ya hemos perdido, todo, menos el tiempo. El tiempo que se fue ya inexorablemente o de manera indefectible, ya se fue, adiós, chao, ya no regresa. Entonces por eso es la importancia de administrar correctamente el tiempo, ¿verdad? Y empezando con la puntualidad. A la experiencia que usted tiene, a todo lo que ha logrado, ¿todavía hay un miedo? ¿Todavía hay algo que le genere miedo? Sí, sí. Me da, por ejemplo, a mí me da miedo, qué buena pregunta, felicidades. A mí me da miedo el día que yo llegue a un micrófono o que llegue a un salón y que no sienta nervios. ¿Y sabe por qué me da miedo no sentir nervios? Porque ese día o es una o dos cosas. O ya no soy responsable, o ya me morí. Así de sencillo. Entonces hay que tener ese nervio de buscar perfeccionar todos los días. No creernos, ay, soy lo máximo, soy un personaje. No. Somos personas comunes, somos personas que gracias y felizmente estamos donde estamos con la perseverancia, por el estudio, por prepararnos, por creérnoslas y que porque la vida nos ha dado, pero muchísimo más de lo que, en mi caso, de lo que yo merezco, pero muchísimo más de lo que yo pensé tener. No materialmente, no materialmente, sino tal vez espiritualmente y el contacto y la comunicación en ese aspecto. En la vida y en el entorno laboral, en el entorno profesional, en el entorno familiar, siempre nosotros vamos actuando, vamos haciendo cosas con el propósito de dejar un legado, de dejar una marca. ¿Cómo le gustaría a Javier Castellanos que lo recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Esos alumnos, esa familia, esos amigos, esos radioescuchas. La familia, el profe. Bueno, como académico, pues simplemente me gustaría que me recordaran a toda la gente que la vida y Dios y el universo me dio la oportunidad de que coincidiéramos en el aula con un Miguel Morales, con Esteban Martínez, con Isabel Rendón, con Pati Elizalde, con Carlos, no, ya muchísimas personas, no quisiera porque luego se me va a olvidar o alguno se me vaya a sentir, pero simplemente como el profe, que como soy en clases, soy estricto, soy una persona muy estricta, en donde yo les digo, y también en mi vida profesional lo practico y en mi vida familiar, dos cosas, orden y disciplina. ¿Cómo me gustaría que me recordaran como comunicador, alguien que amó mucho su profesión y que ama mucho a Matamoros? ¿Y la familia? Pues que amen al papá, ¿qué más? Simplemente hay que entender que uno a la familia le da los valores que a uno mismo nos inculcaran en ese aspecto. A veces es importante desterrar la palabra trabajo. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Cambiar esa palabra de trabajo por laburo. ¿Por qué? Trabajo viene de una traba. Entonces, dice, ay, voy a trabajar. Entonces ya mentalmente estamos diciendo, hoy tengo esta traba. Sí me explico. Y no me gustaría que se me recordara a ninguno de mi entorno, ni a mí, como alguien mediocre. La palabra mediocre viene de medio creer. No. Hay que creer en todo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para creer en todo, ganamos la credibilidad de la gente. Así me gustaría que se me recordara. Okay. No, yo no me sabía eso de dónde venía mediocre.
De medio creer. Todos los sí. días aprendemos algo nuevo. Mediocre viene de medio De creer. medio creer. Y trabajar de traba, todo eso. Entonces, cambiamos, hay que cambiar el chip. Ok, sí, porque en ocasiones dicen que la actitud depende mucho de lo que logramos y de lo que hacemos. En Sí, ocasiones claro. siempre vamos buscando puedo hacer esto, pero, y cuando empiezas con los peros ya empiezas a dificultar todo y Sí. lo que era a lo mejor sencillo en tu cabeza ya se hizo toda una película y a lo mejor nada de eso va a suceder. No sucede. Una vez miraba una entrevista y le preguntaban a una persona, le decía, ¿a qué le tienes miedo? Y ella decía, no tengo miedo a nada. Decía, ¿por qué le voy a tener miedo a algo si como quiera me voy a morir? Eso sí. Decía, ¿a qué le tienes miedo? ¿A arriesgarte? ¿Qué puede pasar? ¿Que te pase un accidente y que te mueras? Todos los días, algún día nos vamos a morir. De ahí no pasa, ¿verdad? ¿Tienes miedo a arriesgarte y que te critiquen y caes en depresión y un día te suicidas y te mueres? Ajá. ¿Algún día te vas a morir? Ajá. Decía, o sea, ¿a qué le tienes miedo si tarde o temprano va a pasar? Claro. Y ella lo decía así, no hay que tener un solo miedo porque algún día te vas a morir. O sea, no importa lo que pase, un día el peor desenlace sería morirnos. Sí. Y al final de cuentas va a pasar. Sí, y lo peor es no intentarlo. Hay que intentarlo, jóvenes, inténtenlo. Si un día se fracasa, lo intentaron. O sea, hay que levantarse. Vuelvo a fracasar, vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Sí, en ese sentido. Y lo peor, como bien lo dices, me voy a morir, sí, tarde que temprano nos vamos a morir todos, pero al menos que nos quede la satisfacción, lo intenté varias veces. Lo logre o no lo logre, lo intenté. Entonces, qué buena observación. ¿Qué hubiera pasado con Arturo si hace 3, 4, 5 años no hubiera tocado la puerta de una radioemisora, no hubiera inscrito en una universidad, no hubiera aceptado, que es un enorme compromiso, tener la imagen y hacer una imagen institucional de un gobierno? Eso pesa y es dificilísimo. Yo no me atrevería, porque es de veras que mis respetos. Quien trabaja en el área de hacer la imagen de un político, de informar todo lo que sucede, es para reconocerse muchísimo. Y que lo estás haciendo de veras bastante bien. Yo lo veo todos los días. Hay un grupo de chat, ahí estoy, ahí me hicieron el favor de invitarme. Entonces yo veo todos los días las fotografías, a cualquier hora a cualquier hora. A veces hasta en la madrugada, porque yo al día siguiente me levanto y mira, ya en ese momento no lo percibo. Mira, a la 1, 2 de la mañana están enviando imágenes de lo que está pasando, ¿no? Sí. En ese aspecto. O sea, tienen un horario de entrada, sí, pero no saben a qué hora van a salir. A veces yo creo que ahí desayunan, comen, cenan y todo lo que haya que hacer. A veces nada más desayunamos. ¿En serio? Válgame Dios. Sí, también. Es pesadísimo eso, sí, en ese aspecto, ¿no? No hay que comer siempre, hay que comer 3 comidas de ser posible. ¿Verdad? Sí. Pues sí, es parte de la vida el tener que arriesgarnos, el tener que tomar experiencias nuevas y lo platicábamos incluso antes de que iniciáramos la grabación, de que decíamos, hay que tomar las oportunidades como se presentan y sumarla al currículum y tratar de hacer y tratar de aprender. Y hoy yo creo que a cuestión personal, a lo que es a nombre de la producción y a nombre de creo que todas las personas que están viendo este espacio, créanme que nos ha dejado muchas enseñanzas y nos ha dejado mucha sabiduría el tener esta plática con usted, que de antemano le agradezco nuevamente la oportunidad de que haya aceptado sentarse aquí con un servidor, con esta producción para sacar esta entrevista, porque lo puntualizaba. Son pocas las personas que tienen esa apertura de querer enseñar a los demás y de que ayudar a que las personas crezcan, y eso siempre lo hemos obtenido de parte de usted, y lo digo porque esta no es la primera vez que yo tenga contacto con el licenciado. En la universidad, en ocasiones le hacíamos invitación a lo que es, y siempre está dispuesto a compartir con cada uno de los jóvenes y de las nuevas generaciones que viene. Entonces créame que le agradecemos mucho la oportunidad de platicar con usted, la oportunidad de grabar este espacio, y sabemos que todavía vienen muchos éxitos para el licenciado Javier Castellanos. Gracias. Que es una institución y que sabemos que va a ser recordado precisamente como usted quiera. Le voy a decir una cosa con todo mi corazón. El honor de su servidor y cualquier persona que se le invite es para nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Te están tomando en cuenta y uno tiene que ser agradecido. La gratitud tiene que ser parte de un valor fundamental en el ser humano. Agradecer que te inviten,
agradecer que inviertan en ti 5, 10, 15, 20, 30 minutos, el tiempo que sea. ¿Por qué? Porque son contadas las personas que reciben la invitación. Entonces, somos privilegiados y por eso yo le digo muchísimas gracias, Arturo, por la deferencia, por la distinción, por la oportunidad de ir platicando así poquitas cosas de lo que a veces mucha gente desconoce por nosotros. El honor y el privilegio es todo mío. Muy pues, amable. El agradecimiento es mutuo de parte de la producción de Detrás del Personaje y también el agradecimiento a la gente por acompañarnos en este espacio Detrás del Personaje, un capítulo más de esta segunda temporada, en el que le agradecemos obviamente el acompañarnos para conocer a esas personas que conocemos profesionalmente, pero que desconocemos como persona y desconocemos esa humanidad, ese carisma y esa esencia que tienen día con día. Mi nombre es Arturo Arocena y les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Esto fue Detrás del Personaje del licenciado Javier Castellanos. Muchísimas gracias. Al contrario, muy amable. Éxitos totales. Gracias.